Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Les habla su hermano en Cristo, Jorge Méndez. Esperando que se encuentren bien, hermanos, pues como yo les había anunciado toda esta semana, hoy vamos a tener un nuevo testimonio con esta nueva temporada, esta tercera temporada que ya comenzamos. Hoy vamos a tener a nuestra invitada, así es que estén pendientes y les pedimos por favor que nos apoyen y que nos ayuden a compartir este video que, como saben, esto más que nada lo que estamos intentando hacer es que tú trates de tener un cambio, una conversión para que dejes entrar completamente a Dios en tu vida y te des cuenta de que sí hay una salida, no importa cuál sea tu situación o tu problema. Recuerda que cada invitado es una historia completamente distinta, pero una misma solución, que es Cristo. Así es que te invito de verdad a que nos apoyes compartiendo la página, que le des like y sobre todo también que descargues la aplicación de Por Amor a Dios para que, bueno, ahí puedas ver todas los testimonios, la música, la radio, como sabes. Dale like, suscríbete a nuestro canal también para que te lleguen ahí las notificaciones de cuando estamos en vivo o de cualquier material que estemos subiendo a la plataforma. Así es que, sin más por el momento, hermanos, yo les voy a presentar aquí a mi hermana Rocío Reséndiz. Hermana, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Días, tardes. Para quien vea después este video, ¿verdad? Y tardes, pues gracias por la invitación. Me siento muy contenta, me siento feliz, agradecida y bendecida de poder compartir aquí contigo tu espacio. Gracias por la invitación. No, gracias a usted de verdad por aceptar, hermana, porque como siempre se los digo a todos, ¿no? A veces contar una historia de una vida personal es complicado, pero Sí. como nosotros estamos en el camino de Dios, pues de alguna manera lo único que pretendemos y queremos es verdaderamente mostrarle a la gente, ¿no? Que sí hay una salida, que sí se puede salir, que hay que buscar las herramientas, porque herramientas hay muchísimas allá afuera, ya usted nos va a contar de todo lo que realiza para que, bueno, cualquier mujer o hombre que se identifique con usted, pues también se dé cuenta de que sí se puede salir. Pero primero que nada, preséntese usted, díganos cuál es su nombre y a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Rocío Reséndiz y ya tengo pues varios años, ¿verdad? En este caminar, en esta preparación a nivel espiritual y nivel personal. Gracias a Dios he encontrado un propósito de vida y me gusta acompañar a las mujeres, a las familias en su crecimiento y en su desarrollo. Soy coach de vida, soy mentora, soy coach de salud. Me encanta de verdad el tema de la alimentación consciente, es uno de mis expertise. Y también soy líder transformacional. He vivido entrenamientos de desarrollo personal transformacionales y pues soy también líder comunitaria. Me gusta mucho apoyar a la comunidad, ver las necesidades que hay en mi comunidad y poder también de alguna manera motivar, ¿verdad?, a las personas para que juntos podamos hacer la diferencia en otro ser humano. Entonces son parte de los expertise que tengo y que Dios me ha puesto como misión de vida, no tanto por tener algún título, sino que yo lo he tomado como una misión de vida. Cuando encontré esa misión de vida fue donde yo comencé a prepararme un poco más porque debemos de ser testimonio. Y claro está que nuestra vida no es perfecta. Nadie tiene una vida perfecta, pero estamos en este camino donde vamos constantemente perseverando paso a pasito y en esa perseverancia también llegan muchas pruebas, Jorge. No es mentir, yo creo que es cuando más pruebas vienen a nuestra vida, ¿verdad? Pero ahora que conocemos a Dios, sabemos que esas pruebas son permitidas para que nosotros podamos seguir creciendo, porque de esa manera vamos a poder seguir apoyando a otro ser humano. Si nosotros no logramos sobrepasar esas pruebas, ¿cómo vamos a tomar de la mano a alguien más que lo necesita? ¿Cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a tener esa empatía, verdad, con ese ser humano que también está necesitando ese apoyo? Todos necesitamos apoyo unos de otros y para eso estamos aquí, para eso estoy aquí, para ser ese instrumento de amor.
Amén, pues ahí está, para que vean como en el video pasado les dije, vamos a tener puros invitados de caché aquí. Pero bueno, obviamente para poder llegar a todo lo que usted nos está contando, pues tuvo que pasar un proceso, ¿no? Un proceso que muchas veces la gente no lo mira, no se da cuenta, piensa que las personas que ven de repente en los lugares donde llegan, ya sea que el que predica, que el que atiende, que el sacerdote, lo que sea, nació ahí, ¿no? Y realmente no, todos tenemos una historia, algo que nos acercó a Dios. Yo les he contado la mía, usted ya nos estará contando la de usted, y hay muchísimos hermanos servidores por ahí que sabemos que de alguna manera Dios los llamó en el tiempo que Él quiso, y entonces cuando estuvieron dispuestos, así como usted, pudieron hacer algo para Él, para servir a la gente, como bien usted lo dice, sobre todo a las mujeres que de verdad que lo necesitan muchísimo. Así es que le hago la pregunta que a todos les hago, es ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Wow. Bueno, pues yo voy a contar lo que he vivido. Voy a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. La mujer que están viendo en este momento no es la mujer de hace 25 años, digámoslo así. Todos pasamos situaciones difíciles en la vida que nos hacen hacer un parar y ver y darnos cuenta que necesitamos a Dios primeramente, ¿verdad? Antes, mi vida de antes no fue fácil. Yo recuerdo que tenía yo una baja autoestima, donde las cosas materiales tenían más valor que lo era yo como persona. El venir a este país no fue, yo lo he dado, este testimonio, fíjate, Jorge, que lo he dado cuando servía en encuentros de conversión católica y me tocaba compartir los temas y ya sabrás, siempre me tocaba el tema de iglesia. Entonces ya más o menos te darás una idea, ¿no? El llegar a este país, yo llegué destrozada, con una familia rota, con una familia destruida, digámoslo así. Llegó una prueba muy fuerte en nuestro matrimonio donde decidimos que continuar viviendo en México no íbamos a poder tener a una familia unida. Y fue cuando decidimos emigrar a este país. No lo hicimos con el afán de tener bienes materiales, de tener una casa, un carro, sino nuestro propósito de venir a este país fue para que pudiéramos nosotros tener una familia funcional, una familia donde pudiéramos ambos ver crecer a nuestros hijos, ¿verdad? Y en ese transcurso, pues yo llego destrozada, yo llego pues con una autoestima muy, muy baja, donde yo solamente podía ver tristeza, soledad, donde yo podía sentir que, que hacía falta algo en mi vida. Y te puedo decir que no es que no conociera a Dios, sino que muchas veces no escuchamos a Dios en nuestro corazón. Dios siempre ha estado, porque pues yo vine a vivir encuentros y retiros aquí en este país, pero mis primeros encuentros yo los viví desde México. Allá tenía yo también crecimiento espiritual, tenía crecimiento personal. Sin embargo, cuando estamos en este caminar, como que las pruebas se vienen mucho más fuertes, ¿verdad? Entonces, ya con poco conocimiento de lo que sabía yo que era de beneficio para nuestra vida, pues llegamos a este país. No me quedé de manos cruzadas, empecé a buscar apoyo y fue cuando encontré entrenamientos de desarrollo personal que me apoyaron muchísimo, y también pues a mi esposo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, a veces esas pruebas llegan a los matrimonios porque los dos venimos de familias diferentes, con historias diferentes. Y una de las historias frecuentes que estaban en nuestra vida era que, por ejemplo, de mi parte familiar, pues
yo veía que entre hermanos no se veían bien, o sea, hablando de la familia de mi papá, como que allí no había esa unidad, no se podía sentir ese amor, ¿verdad? Realmente como familia. Y yo decía, no, yo no quiero eso para mi familia, yo quiero que sea algo diferente. Y por parte de mi esposo, pues igual, o sea, había, bueno, hasta ahorita no lo sé, ¿verdad? Pero se podía sentir ese machismo, ese donde la mujer se queda en casa y el hombre puede hacer lo que él quiere porque para eso es hombre. Y imagínate, llegan estas dos personas, se encuentran y hacen, no hacen clic. Ahora sí que allí sentimos que se viene todo, ¿no? Mi historia y la historia de mi esposo y no sabemos cómo llevar esa historia, cómo cambiarla, cómo transformarla. Y ya con hijos de por medio, imagínate, todavía fue más difícil. Emigramos mi esposo y yo a este país y después de 2 años, cuando nuestra relación ya estaba un poco más estable, decidimos emigrar también a nuestros hijos. Entonces, nosotros como matrimonio nos herimos, nos lastimamos. Yo siempre le he puesto a mi esposo este ejemplo que muchas veces pudiera sentirse ofensivo, pero es una realidad. Lo escuché en un testimonio de un predicador y se me quedó muy grabado, donde nos dice que el matrimonio es como una yunta de bueyes, donde nosotros queremos hacer una buena siembra, pero mientras esta yunta no camine a la par, pues esa siembra nunca va a ser una siembra buena, ¿verdad? Siempre va a haber allí cositas que no nos van a permitir tener una buena cosecha y dar buenos frutos. Entonces, así estábamos en esa yunta disfuncional, uno jala y el otro se atora, uno jala y el otro se atora. No quiere decir que a esta etapa de nuestra vida ya vayamos caminando parejo los dos, sin embargo, los dos ya conocemos a Dios, sin embargo, los dos ya sabemos que el amor de Dios es el que nos sostiene y que hoy te puedo decir, después de 25 años, te puedo decir que yo tengo una familia unida donde nosotros principalmente con nuestros hijos les hemos enseñado el valor del amor, el valor de la familia y de que va a haber pruebas, sí, hay pruebas y hasta el tiempo de ahora hay pruebas, pero Dios está siempre agarrándonos de su mano. Y de esas pruebas vienen otras pruebas más fuertes que también nos lastiman y nos hieren, pero sobre todo, Dios primero. Amén. Oiga, hermana, y fíjese que, bueno, escuchándola un poquito todo lo que nos está usted relatando, habla un poquito acerca de la baja autoestima que usted venía, ¿no? Nos cuenta, tenía, nos dice también que, bueno, venía destrozada, triste, se sentía sola y muchas cosas. Mire, yo sé que esa es la historia de muchas mujeres que a veces por miedo, por pena, se lo callan, se lo guardan, no lo sacan y viven así, tristes, a lo mejor hasta amargadas, enojadas con la vida porque tal vez siente que nadie las comprende y sí, ¿no? Pero muchas veces para poder ser escuchadas, pues hay que hablar, ¿no? Sí. Entonces, si no hablas, pues ahora sí que como dice el refrán, el que no habla, Dios no lo escucha, ¿no? Por ejemplo, en su caso, ¿cómo manejó esa situación de la tristeza? Yo sé que pasó por una situación complicada, pero ¿cómo fue para usted tratar de trabajar esa parte de la autoestima baja? El aprender a conocerme a mí misma, el aprender a saber lo que yo valgo y darme valor a mí misma, porque muchas veces, como te vuelvo a repetir, le damos valor a las cosas materiales, le damos más valor a lo que nos está lastimando y nosotros nos vamos como que apagando, apagando. Es como una velita que se va apagando poco a poquito y después necesitas que los demás te amen para poder sentirte bien. Y no quiere decir que el amor, es que es un tema muy delicado, el autoestima, que muchas veces se pudiera malinterpretar, ¿verdad?
pero para poder amar a los demás necesitamos aprender a amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Esto no aplica solamente para las mujeres, aplica para los hombres también, para los niños, que ellos aprendan. Pero ¿cómo vas a aprender a amarte a ti misma si ni siquiera sabes que Dios te ama? Entonces yo creo que fue una de las cosas que a mí me abrió mis ojos, darme cuenta que yo era importante para los ojos de Dios, que yo era su niña amada, su hija amada. Y cuando yo me di cuenta que yo era la obra, la creación más hermosa que Dios había hecho, es cuando empecé a amarme. No quiere decir que el amarte sea un egoísmo, no. El amor es amor propio, es amor que te levanta, es el amor que te edifica, es el amor que compartes. Si no hay amor en ti, no puedes dar amor a los demás. Lo que damos, tú lo acabas de decir, cuando no hay amor, nosotros vivimos enojados, vivimos frustrados, vivimos en esa soledad constante, en busca de ese amor, o sea, no uno con una necesidad de ser amado y por alguien más. Y ahí es donde yo aprendí, que voy al matrimonio un poquito, que el matrimonio no es, la responsabilidad de mi esposo no es hacerme feliz a mí ni yo hacerlo feliz a él. Es dos seres humanos felices viviendo en matrimonio. Y ahí es donde yo digo, ok, si mi esposo no me ama, pero yo sé que hay amor en mí y sé que ese amor que hay en mí, yo voy a poder darle amor a mi esposo. Yo creo que esa es la clave principal, Jorge. El que sepamos que hay un Dios que nos creó y que somos su mejor creación, y como esa creación que somos, aprender a amar esa creación de Dios. No sé si contesté tu pregunta. Sí, está bien. Mire, y también habla acerca de que a veces le damos el valor a las cosas materiales, que eso es algo que no solamente nos pasa, les pasa a las mujeres, nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Muchas veces pensamos o creemos que si ya tenemos la casa grande que siempre hemos querido, o el carro que siempre habíamos querido, o ciertas cosas, ya vamos a ser felices, y realmente eso no te da para nada la felicidad. Eso No. solamente son felicidades temporales, son cosas que en el momento te puede llegar a calmar un poquito, pero después, por ejemplo, ¿no? Más a mí me ha llegado a pasar cuando saca las cosas en pagos, ¿no? Uh-huh. Al principio, pues sí, estás bien contento, le echas ganas, pero ya cuando te empiezas a dar cuenta de lo que cuesta pagarlo, entonces es cuando ya viene el arrepentimiento, ya después esa cosa material que te deslumbraba, ¿no? Ya dices, híjoles, ¿para qué lo compré? ¿No? Ya no sientes exactamente lo mismo. Cuando No, y es nosotros... Ajá. que te interrumpa, es muy triste darle el valor a las cosas, porque yo recuerdo en uno de mis testimonios, y esto apenas no tiene muchos años que lo descubrí, cuando estaba la situación muy difícil con mi esposo en México en aquellos tiempos. Quien tenía un horno de microondas, híjole, olvídate, lo tenía todo en su casa. Y yo con esa desesperación de que mi familia se estaba destruyendo, de que él podría irse de la casa, y yo decía, ay, ¿de qué manera? Fíjate, o sea, allí me doy cuenta hasta dónde estaba mi autoestima de baja. Yo decía, ¿de qué manera voy a hacer para que él vea que hay un valor aquí en la casa, ¿no? Y le insistía yo, vamos a comprar un horno de microondas, porque en mi mente inconsciente pensaba yo que si yo tenía un horno de microondas, él iba a decir, ah, no, pues hay valor en la casa. ¿Cómo voy a dejar eso que está allí y buscar en otro lado, no? A eso me refería yo cuando digo cosas materiales, en base a mi testimonio de que yo pensaba que un horno de microondas era el valor que le iba a dar a mi esposo para que él pues decidiera estar con su familia. No, y es que qué bueno que lo cuenta, de verdad, qué Sí. bueno que lo dice de esta manera, porque en esos pequeños detalles a veces está la respuesta, ¿no? En ese tipo de cositas que nosotros llegamos a crear o a generar esas ideas en la cabeza, creemos que está la solución y realmente no es así, ¿no? Yo sé que hay No. muchas personas allá afuera pensando, diciendo, ¿y si hago esto? Tal vez va a Uh-huh. pasar esto, o si hago el otro, va a pasar esto, ¿no?
Y muchas veces no es así, ¿no? Entonces hay que estar pendientes verdaderamente de lo que vale, ¿no? Que si tú estás pasando por una situación complicada, estás metida en una depresión, en una tristeza, pues realmente busques lo que te va a alimentar o te va a ayudar, ¿no? Que en este caso para nosotros, bueno, al menos en lo personal para mí, yo sé que para usted también, pues ha sido Dios, pero también sabemos que ese tipo de cosas también se tratan a un nivel profesional, ¿no? Y también hay psicólogos, también hay personas que te pueden ayudar si es que estás viviendo por una baja autoestima o una depresión profunda, ¿no? También Bien. hay que tratar de buscar esa ayuda, ¿no? Definitivamente es la invitación que yo le hago a las mujeres, a los hombres que nos estén escuchando en este momento, que nos van a escuchar posteriormente. No te quedes sumido en esa soledad, en esa tristeza sin valor. De verdad es muy triste sentirte sin valor porque sentimos que no somos nada y necesitamos andar implorando amor para sentirnos que valemos. Y la verdad, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, lo hacemos por nosotros, pero sabes que también hazlo por los que te rodean. Y aquí es donde entran los hijos. ¿Cómo van a crecer unos hijos sanos si yo no estoy sana? Si yo no estoy dando testimonio de que la vida es hermosa, de que todo es posible, y aquí es donde entra la fe. Amén. Y sí, y precisamente también entender, ¿no? Que muchas veces estos problemas de la baja autoestima viene de la raíz, que es la niñez, ¿no? Muchas veces en nuestra casa, en nuestro hogar, en el núcleo que nosotros crecimos, tal vez no hubo amor, tal vez no hubo atención, comprensión, pláticas, ¿no? De a lo mejor cuando uno se sentía triste. Yo recuerdo mucho una ocasión que yo me sentía triste, ¿no? Me sentía mal, me puse a llorar y recuerdo que mi mamá me dijo, llora, ¿por qué lloras? O sea, gritándome enojada, ¿no? Llora, ¿por qué estás llorando, no? En lugar de que tal vez me consolara, me preguntara, ¿no? O sea, simple y sencillamente fue una pregunta como regaño, ¿no? Cuando yo tal vez lo que necesitaba en ese momento era un abrazo. Era el escuchar, el preguntarme por qué qué es lo que estaba pasando por mi cabeza, ¿no? Tocaste un tema súper importante que es la raíz de la autoestima, es sanar esas heridas de la infancia. Me hiciste recordar, ahorita que dices de nuestros familiares, ¿no? Yo recuerdo y me lo escuché y lo hice mío por muchísimos años. No tienes idea cómo vine cargando esas palabras. Y voy a dar ese testimonio y a lo mejor después lo irán a escuchar mis familiares, no sé, pero es un testimonio de una niña de escasos 7 años, 8 años que andaba buscando. Yo era una hija sola, no tenía yo hermanos a esa edad, yo empecé a tener hermanos a los 9 años. Entonces, mientras fue mi infancia donde las niñas quieren correr, jugar y tener amiguitos, tener con quien compartir su tiempo, sus juguetes, ¿verdad? Yo era muy apegada a mis primos. Pero dentro de ese apego con mis primos estaba un tío que hacía la diferencia entre mi prima, mis primas y yo. Yo como que era el patito feo para mi tío o la patita fea para mi tío. Y recuerdo, fíjate cómo marca, de verdad hay que tener mucho cuidado cómo le hablamos a los niños, cómo nos expresamos, porque eso puede crear un conflicto interno de rechazo, de baja autoestima, de sentir ese dolor, ¿verdad? Yo recuerdo que andaba jugando y yo llego bien contenta allí a saludar a mi tío. Me acuerdo que traía yo anillos. En ese entonces había juegos donde sacabas un anillo y te daban un chicle y un anillo. Y yo traía anillos en mis dedos. Y le doy la mano a mi tío y estando mi prima al lado y me apretó tan fuerte mi mano que me lastimó. Imagínate el anillo, una niña de 6, 7 años, me aprieta la mano para saludarme y me dijo, pero qué niña tan más fea. Vieras cómo marcó eso y siento que eso fue lo que me fue trayendo todo eso, arrastrando a mi matrimonio, que yo no me sentía una mujer bonita, no me sentía yo una mujer
digna de ser amada. Por esa frase que escuché de mi tío, y que cuando empecé a trabajar mi autoestima, trabajé esa herida de mi infancia. Fui a sanar esa niña interior, fui a rescatar a esa niña interior y decirle: no estás sola, tú no eres una niña fea, tú no, eres una niña hermosa. Y empecé a hablarle a mi niña, y ahí es donde hice esa fusión tanto del desarrollo personal en el rescate de esa niña interior, y darme cuenta que yo era una niña hermosa, una niña amada a los ojos de Dios. Así es. Sí, y es que precisamente nuestra infancia está marcada de muchísimas cosas, ¿no? Que, bueno, cuando vas creciendo, como usted bien lo dice, ¿no? Bueno, que le dijeron que se sentía más bien como el patito feo, ¿no? Usted fue creciendo con esa situación, tal vez se sentía fea en todos momentos, tal vez le afectó en su adolescencia, ¿no? El creer que nadie le iba a hacer caso, muchas cosas así. Y precisamente eh, ese tipo de cositas son las que le queremos decir a la gente, ¿no? A las mujeres sobre todo, a los hombres también, que entiendan, ¿no? Que en nuestra niñez hay muchas cosas que a lo mejor yo pudiera decir, ¿no? No lo sé cómo fue, yo no estuve en ese momento, tampoco quiero decir que fue bien de una manera jugando o no, pero tal vez pudo haber sido jugando, ¿no? Tal vez fue en serio, no lo sé, yo no lo sé, pero tal vez al final de cuentas tú como niño no lo Te lo, comprendes. todo No, te lo crees. Un niño le dices eres inteligente y lo es. Un niño le dices eres burro y también se lo cree. exactamente. Y precisamente esas son las cosas. Y esas palabras, ¿no? No solamente vienen de un tío, puede venir de tu papá, que es más doloroso, puede venir de tu madre, de tus hermanos. Yo me Tus acuerdo que mi hermano me decía a mí que yo era un recogido de la basura. O sea, y eso me lastimaba y eso me dolía a mí, ¿no? Porque mi hermano, pues, era, bueno, cuando estábamos más chiquitos, pues tenés tu piel más, no tan quemada, ¿no? Él era güero, yo era, pues, moreno, entonces a mí siempre me hicieron bullying por ese lado. Mi hermano siempre era el que me decía, por eso me decía que yo era un recogido de la basura, que era un negro, que no sé qué. Y todas esas cosas a mí me lastimaron, ¿no? Y así como a usted esta parte de su tío que le dijo, qué niña tan fea, hay otras mujeres, ¿no? Que tal vez le hicieron algo, alguna palabra los hirió, las lastimó, y pues hasta la actualidad muy posiblemente todavía vienen cargando con todas esas situaciones, ¿no? Por eso es importante que cada uno de nosotros aprendamos a atender, como bien lo dijo usted, esas heridas de la infancia y rescatar ese niño interior que nosotros tenemos. Por eso, ahora le hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que usted conoce a Cristo? ¿Cómo después, ¿no? De tantas situaciones y problemas que tenemos en la vida, porque usted bien lo dijo, ¿no? Tal vez usted venía ya, sí, conociendo ciertas cosas de Dios, tal vez iba a la iglesia, no sé, pero realmente es como, me imagino, como de tradición, ¿no? Tiene que llegar a un punto donde nosotros verdaderamente aceptemos a Dios en nuestra vida para que empiece a cambiar las cosas. En su Así. caso, ¿cómo fue? Mira, como te vuelvo a repetir, yo he tenido mucho desarrollo personal. En México, pues viví mi primer retiro. Allí conocí a Dios hasta cierto punto, ¿verdad? No en su totalidad. Después, cuando emigro acá, me enfoco en el desarrollo humano con los entrenamientos. Vivo todo un año de entrenamientos donde empiezo a conocerme a mí misma, empiezo a descubrir mi potencial, empiezo a rescatar a mi niña, me doy cuenta que tengo un gran liderazgo y cierro, ¿verdad? Me certifico como líder transformacional, pero había un no sé qué sé yo que me hacía falta, era como el rompecabezas, ya estaba bien formadito, entre comillas, pero le faltaba una pieza para que pudiera quedar totalmente armado ese rompecabezas. Y fue cuando viví mi encuentro de conversión, y ahí me di cuenta
que mi entrenador principal es Dios, que es el que guía mi vida, es donde me di cuenta cuánto Él me ama, que fui creada para un propósito, y ahí fue donde encontré ese propósito de vida. Todos hemos sido creados con un propósito, pero es nuestra misión encontrar ese propósito, es nuestra responsabilidad encontrar el propósito. Cuando vivo mi encuentro y ya trayendo todo lo que yo traía ya de conocimiento, de desarrollo personal, ahí me doy cuenta que todo lo que viví, tanto en mi infancia como en mi matrimonio, eran para algo más, para que yo pudiera ser testimonio de vida y pudiera decirle a las mujeres, a los matrimonios, a los hombres, que todo es posible si sabemos escuchar esa voz de Dios en nuestro corazón, si aceptamos a Dios como nuestro Rey, nuestro Salvador, si lo aceptamos con ese corazón contrito, con ese corazón agradecido por todo lo que hemos vivido. Muchas veces cuando estamos metidos en el problema, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero cuando nos damos la oportunidad de ir sanando, de ir aceptando a Dios en nuestro corazón, nos damos cuenta que todo lo que vivimos en la vida es por un propósito. Hasta el día de hoy, lo que yo estoy viviendo en estos momentos en mi vida es para un propósito. Y muchas veces puede venir la desesperación, la frustración, el desánimo, ¿verdad? Pero no. Lo que sí tengo claro es que Dios tiene un propósito para mí y que yo estoy aquí para ser ese instrumento y llevar ese amor de Dios donde haga falta. Somos luz en la oscuridad y es por eso que permite Dios que vivamos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos ser esa luz ya una vez que nosotros logramos salir de esa oscuridad. Entonces, en mi encuentro fue donde yo acepté con todo ese amor a Dios en mi corazón. Y es donde Él empezó a hacer grandes maravillas en mi familia también, y no solamente nosotros, sino en nuestros hijos también. Hasta el día de hoy ya son todos unos hombres, tengo 4 varones, tenemos 4 varones y son todos unos hombres, pero ándale, ahí viene otra prueba. No, pues ya yo siendo Rocío, servidora por muchos años en la iglesia, llevando a mis hijos a vivir también sus encuentros, y de repente llega la etapa donde mis hijos, 2 de ellos, van a hacer su confirmación. Y ese testimonio de verdad, aquí es donde entra el testimonio de fe. Ya ven a una mamá diferente, ya no ven a una mamá que siempre estaba gritando, una mamá enojada, ya ven a una mamá amorosa, ya ven a una mamá más comprensiva, y ellos empiezan su caminar en su preparación para la confirmación. Y son 2 años de preparación, y mi esposo y yo ahí estábamos en cada clase, pedían que los papás estuvieran presentes y nosotros allí acompañándolos, estando allí con ellos, ¿verdad? Y de repente pues ya llega el momento en que el padre les hace la entrevista a los jóvenes para ver si ellos aceptan a Dios en su corazón y quieren confirmar su fe. Y uno de ellos dijo que sí, y el otro dijo que no estaba listo, que no estaba preparado. Entonces, cuando nos dan la noticia, señora, les damos la noticia que solamente uno de sus hijos va a hacer su confirmación y el otro decidió no hacer la confirmación. Y así para mí fue un dolor todavía aún más grande, porque dije, bueno, yo como mamá, ¿en qué he estado fallando? ¿No? O sea, voy a hablar de mí personalmente. Yo como mamá, ¿en qué he estado fallando? Si les he dado ese ejemplo de estar en la iglesia, de ser servidora, de todo lo bonito que tú sabes que se vive sirviéndole a Dios. ¿Y cómo es que mi hijo no quiere aceptar a Dios en su corazón? Fue un dolor muy grande, de verdad, muy, muy grande. Otra de las pruebas que he vivido desde mi parte espiritual, ¿verdad? Como mamá,
el ver que uno de mis hijos decía no. Y cuando yo hablo con él, él fue bien honesto, muy, muy honesto y me dijo, a ver, mamá, ¿quieres que haga mi confirmación sabiendo lo que implica la confirmación, confirmar mi fe y lo que implica decirle sí a Dios? Si quieres, yo lo hago, pero no lo siento en mi corazón, porque sé que es mucho compromiso y mucha responsabilidad decirle sí a Dios. Lo voy a hacer como muchos jóvenes por darte gusto. Voy, me confirmo, pero no me vas a volver a ver en la iglesia. O aceptas mi decisión y tal vez en algún punto de mi vida yo decida confirmar mi fe. Imagínate escuchar eso en mi hijo. Fue muy duro, muy difícil. Lloraba y le decía yo a Dios, ¿qué hice? Dime dónde fallé, dime qué fue lo que no hice bien. Y allí es donde, por eso el título de esta entrevista, cuando Dios habla a mi corazón. Cuando Dios habló a mi corazón y me dijo, hija, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Y fue allí cuando realmente me entregué a Dios, escuchando esa voz y creyéndole aún sin ver. Y yo le dije, ok, va, yo me voy a encargar de tus cosas y tú te vas a encargar de mi hijo. Tú vas a saber el momento en el que él se va a convertir. Tú vas a saber la persona que le vas a poner, que es la que le va a hablar a su corazón. Tú le vas a hablar a su corazón por medio de esa persona. Tú vas a ser. Yo solamente voy a pedirte por él y yo me voy a encargar de tus cosas. Y fue ahí cuando empezamos a coordinar, ya no servía yo en encuentros de conversión, sino empezamos a coordinar la clase para padres. Fue en nuestra parroquia aquí donde pertenecemos nosotros y fue allí donde me entregué por completo. Ya ahorita llevamos 6 años coordinando la clase para padres de catecismo, porque me di cuenta que nosotros como papás somos ese ejemplo, ¿verdad? Y que en su momento, por mucho que tú le enseñes tu fe a tu hijo, le transmitas tu fe, tus enseñanzas, los hijos ahorita en la actualidad no solamente te escuchan a ti, hay redes sociales, hay otros amiguitos con otras culturas, con otras creencias. Y ahí tal vez se pudieran perder tus hijos, pero lo que sí te puedo decir, que lo que bien se siembra, tarde que temprano da fruto. Y tuvieron que pasar 6, no, más, como 10 años, porque mi hijo cuando iba a hacer su confirmación tenía 16 años. Tuvieron que pasar 10 largos años donde yo solamente confiaba en el Señor que Él iba a hacer su obra y que Él le iba a poner a esa persona indicada a mi hijo para que Él pudiera confirmar su fe. Y para gloria de Dios, yo le creí y para gloria de Dios llegó el momento en que llegó esa persona que lo invitó a mi hijo a que hicieran sus sacramentos. Y fue cuando mi hijo me dijo, mamá, tengo novia y estoy listo y me quiero casar. Entonces, imagínate, Jorge, para mí cuando mi hijo me dice, me quiero casar, yo dije, wow, llegó la persona indicada. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, le entregas tu servicio, el Señor hace maravillas. No necesitas en ese momento ver los resultados, simplemente camina con fe, camina con esa certeza de que Dios está haciendo su trabajo también. Y pues para gloria de Dios, mi hijo se casa, hace sus sacramentos, pero ahí viene la otra, donde el plan de Dios es perfecto. Él es perfecto, no lo dudes. Yo le agradezco a Dios por la mujer que le puso en su camino. Pero ahora me pregunto, cuando me doy cuenta que estaban en su proceso de preparación para su matrimonio, me doy cuenta que la muchachita no estaba bautizada,
ni primera comunión, ni confirmación. Y aquí es donde digo, wow, Dios es tan grandioso. O mi hijo la trajo a ella, o ella la trajo a él, o Dios los juntó para que pudieran ser un matrimonio caminando de la mano de Dios. Porque gracias a que decidieron casarse por la iglesia, ella hizo todos sus sacramentos. Tuvimos esa gran dicha de vivir esa experiencia, de verla a ella realizando toda su conversión, sus sacramentos de la mano de mi hijo. Entonces, imagínate, es por eso que yo siempre he dicho, Dios está a cada momento, a cada instante. Cuando Dios me puso en mi corazón, salte de aquí, salte de este lugar. Aquí no es un lugar para que tú puedas crecer junto con tu familia y vete a otro lugar. Nos vinimos a Estados Unidos, no tuvimos ningún contratiempo, no nada, todo fue perfecto y aquí empezamos a caminar con Dios de la mano. Y hasta ahorita, por eso digo, en la actualidad vemos cómo la mano de Dios ha hecho maravillas en nuestra familia, ha hecho maravillas en mí y sé que todavía hay mucho por descubrir. No, pues gloria a Dios. Fíjese que qué bueno que comenta ese testimonio de su hijo, porque creo que es la historia que muchas mamás deben de estar pasando en estos momentos, ¿no? Sabemos que la juventud es una etapa de rebeldía donde ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y que para mí en lo personal, usted decía, ¿no? ¿Qué hice mal? Yo creo que, al menos a mi forma de ver las cosas, creo que no es que haya hecho mal, al contrario, porque él fue honesto. Y yo creo que eso es algo que usted le enseñó, que ustedes Claro. le enseñaron a hablar honesto, ser honesto y ver realmente el compromiso que se iba a echar. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a poder. Y honestamente es la verdad, ¿no? Él lo dijo. Ahora, como bien lo decimos nosotros siempre en la iglesia, Dios tiene su momento para cada persona. Yo les puedo contar un testimonio también. Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Yo soy casado, nosotros estamos casados por la iglesia, tenemos nuestros sacramentos, todo. Yo desde un principio siempre he querido que mi esposa camine junto conmigo, pero ella sí vamos a misa, ella sí va a misa, cree en Dios y en todo, pero simple y sencillamente ya no quiere servir de la misma manera. Ella tendrá su momento y tendrá su tiempo. Tal vez lo hará, tal vez no. Tal vez lo único que hará es reforzarme a mí, porque sí lo hace, reforzarme a mí. Entonces, tenemos que entender esa parte que todos tenemos nuestro proceso, nuestros tiempos, y que sobre todo nosotros nunca podemos obligar a nuestros hijos a hacer las cosas. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Es algo que yo siempre les digo a las personas con las que platico que tienen hijos con esas situaciones, ¿no? Tu hijo no lo puedes controlar, ya no tiene 3 años, ya es un niño que va a empezar a tomar sus propias decisiones y agarrar su camino y lo único que hay que hacer es guiarlo solamente. Si no te hace caso, él se va a topar con la pared y va a tener que reaccionar y entonces se va a dar cuenta, ¿no? Como muchos lo decimos, qué razón tenía mi madre, qué razón tenía mi padre. Y entonces ahí sí, cuando se caigan y se tengan que levantar, tú vas a estar con tu mano para poderlo levantar. Y vean qué historia, porque la verdad es una bendición lo que está sucediendo en ese testimonio que nos está dando, ¿no? Y te imaginas, o sea, ahí es donde te digo, Dios nos tiene con ese plan perfecto, como estos dos jóvenes se encuentran. Y entonces ahora digo, ¿quién trajo a quién? ¿Ella a mi hijo o mi hijo a ella? Y no, de verdad que cuando Dios habla a tu corazón, se siente una paz, una fortaleza. O sea, cuando Dios me dijo, tú encárgate de mis cosas, que yo me voy a encargar de las tuyas. Yo sentí una fortaleza y de verdad lo creí con una fe inquebrantable. Y a partir de ahí yo no le volví a decir, hijo, que cuándo vas a hacer tu confirmación, cuándo te vas a acercar a la iglesia. No, yo lo dejé ser y porque yo tenía la fe, la convicción de que Dios estaba haciendo su chamba ahí, de que Dios estaba obrando en él. Entonces, de repente ya en la preparación, y te digo, vuelve a surgir, ¿no?
en la preparación para su boda, no, pues la mamá quería echar la casa y pues imagínate, mi primer hijo, casado por la iglesia, algo que yo tanto anhelaba, o sea, imagínate, vengo hablando de mi testimonio, yo soy pro familia, para mí mi familia es lo máximo, la familia, de verdad que para que podamos tener un mundo mejor hay que defender a la familia, a capa y espada. No dejar que el demonio entre allí y quiera romper esos hogares. Entonces, imagínate, todo lo que yo viví para rescatar a mi familia y viene mi hijo y me dice, me voy a casar por la iglesia. De verdad que yo quería echar la casa por la ventana y no, mamá, espérate, va a ser como yo quiera. No, hijo, es que, y así ya está y todo, ¿verdad? Y de repente ahí viene otra prueba, viene el desánimo. Todo lo que estamos viviendo en este país desde hace un año va a tener un año que mi hijo se casó y ya había yo apartado que una cosa y que otra y ya había yo hecho muchos pagos, ¿verdad? Para la boda. Y de repente viene esa prueba de duda nuevamente. Ay, no, hijo, ¿sabes qué? Yo creo que no vamos a hacer la boda como yo te decía, porque con todo lo que estamos viviendo, con esta situación que estamos atravesando, pues yo creo que entre menos gastemos, mejor. Y no, pues yo ya chillando allí a mi hijo y mi hijo dice, mamá, y me agarra y me dice, mamá, pero es que lo estás haciendo porque tú quieres, no necesitas gastar tanto, yo no necesito eso. Para mí, fíjate, para mí lo más importante es mi matrimonio, no la boda. Me empezó a dar el cátedra, ¿verdad? Ahora él a mí. Y yo pues bien acongojada porque yo ya había visualizado una boda bonita para él, echando la casa por la ventana, ¿verdad? Y yo triste y llorando, y yo tengo 13 años trabajando en la iglesia donde sirvo. Y andaba yo trabajando allí, tengo esa dicha de andar 3 veces a la semana allí en la iglesia. Y andaba yo y con mis lagrimones porque iba yo a hacer cancelaciones y ya no iba a hacer la boda que le había prometido a mi hijo. Y de repente vuelvo a escuchar otra vez esa voz, Jorge, y me dice, ¿por qué dudas? ¿Cuándo te he fallado? No, hombre, pues ahí me quebré todita y dije, sí, cierto. O sea, él me hizo darme cuenta, podrán venir tempestades, podrá venir calamidades, pero yo cuando te he fallado. Y volví a agarrar esa fortaleza, dije, sí, cierto, pues sí, yo siempre he creído en ti, porque ahora voy a permitir que el miedo se apodere de mí. Y que vengo otra vez con mi hijo, ¿sabes qué? Me limpié las lágrimas y continuamos con los preparativos. Y me dice mi hijo, mamá, ¿quién te entiende? Le digo, tú tal vez no me entiendas, pero yo sé quién sí me entiende. Le digo, es Dios el que me está entendiendo y tal vez no lo vas a entender del todo, pero yo sí sé quién va con nosotros de la mano. Pues para gloria de Dios se llevó a cabo la boda de mis sueños. Puedo decirlo así, la boda de mis sueños y de mi hijo, pues vivirlo y que se dio la oportunidad de disfrutar ese regalo que le dimos en su boda, de que disfrutara una boda bonita, porque se lo merecían ellos también. Porque el cielo estaba de fiesta, mi hijo estaba recibiendo su sacramento. Imagínate, de verdad, yo te lo platico y todavía se me hace un nudo en la garganta de alegría, de gozo, de saber cómo Dios nos invita a seguir confiando en Él, aún en los momentos más difíciles. No, pues gloria a Dios, de verdad. Por eso es la importancia de dar testimonio, siempre lo he dicho, de verdad, porque yo sé que gente, ¿no? Gente allá afuera está pasando por situaciones difíciles que posiblemente, como bien usted lo dijo, ¿no? Viene el desánimo, pero ahí está la voz de Dios diciéndote claramente, ¿no? ¿Cuándo te he fallado? Y a Sí, veces eso es lo que nos cuesta trabajo a nosotros creer verdaderamente y plenamente en Él, ¿no? Entonces, sí, por eso es la importancia de que cada una de las personas que nos puedan llegar a ver en este video
traten de comprender y entender que sí, siempre hay una salida a los problemas, ¿no? Vean la historia de nuestra hermana, cómo comienza todo, ¿no? Las situaciones después de sentir una profunda depresión, ¿no? O sentirse triste, sola y todo. Y hasta ahorita al punto de verdaderamente confiar en Dios, ¿no? Eso es importante, de verdad, como bien lo dice usted, ¿no? Que le dijo el Señor, hazte cargo de mis cosas, que yo me haré de las tuyas, que eso no es más que la cita bíblica de busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Eso es prácticamente es eso, ¿no? Resumido para la gente que a veces no lo comprende. Eso es lo que Dios nos invita, a nosotros buscar primero el reino de Dios de Él y Él solito te va a empezar a dar todo. Pero también tratando de comprender y entender que todo va a llegar a su tiempo, porque todo tiene una lección. De verdad, hermanos, algo que sí les digo es en esta vida Dios da lecciones. No nos puede dar todo manos llenas, no se puede. Nos vamos a atascar, nos vamos a atragantar, pero Él Y, poquito a poquito nos va dando y soltando las cosas. y fíjate que en ese proceso de los 10 años que tuvieron que pasar para que pudiéramos ser testimonio de que mi hijo tomó su sacramento, pues te digo, yo entregada al servicio. Llegaba, pues llego y me arreglo y vámonos y salgo, llego, entro, subo, bajo y hasta que un día mi hijo, él mismo, me paró así en seco saliendo de la puerta y me agarró de los hombros y me vio a los ojos y me dijo, ¿qué no te cansas? Y yo le dije, no, porque yo tengo un trato con Dios. Y Amén. de cuando él me dijo eso, pues todavía pasaron como otros 4 o 5 años para que estuviera dando este testimonio. Y él mismo, o sea, él se daba cuenta, o sea, de que yo no paro, pero porque tengo ese acuerdo con él, hicimos ese acuerdo y aunque mi hijo ya tiene sus sacramentos, tengo otros hijos más, tengo nietos, o sea, el servicio aquí no se acaba porque mi hijo hizo un sacramento o mi hijo terminó su sacramento. Al contrario, se reafirma el servicio con más fervor porque ahora me puedo decir y dar testimonio de que Dios está a cada momento con nosotros y que Dios no nos abandona. Entonces, ¿tú crees que voy a decir, bueno, ya mi hijo ya se casó, pues ya terminé? ¿No? Esto no El, para. el compromiso es aún más grande y es por eso que yo me entrego a mi comunidad, me entrego a servir y me encanta acompañar a las mujeres cuando se acercan a mí, me gusta escucharlas, me gusta que ellas sientan esa mano amiga y de que ellas tengan también esa certeza y puedan experimentar la confianza en Dios. Gloria a Dios, hermana. Y fíjese que también hay un punto importante que usted dijo antes de que nos contara esto, que también me gustaría mucho tocarlo, es lo que usted dijo. Descubro el potencial que tengo, pero me hacía falta algo, una pieza, un rompecabezas completo, pero hacía falta la pieza clave, que era precisamente el amor de Dios, ¿no? La palabra Fíjate de Dios no dice, la permítame, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5, dice, has hecho muchas cosas bien, has perseverado, pero te falta algo fundamental, que es volver al amor del principio. Y esto lo digo para qué, porque yo sé que allá afuera hay mucho talento, muchísimas personas talentosas que hablan, que pueden hablar, que pueden predicar, que pueden cantar, lo que sea. Pero si no tenemos al primer amor, de nada funciona. Entonces, hay que tratar de hacer esa mezcla perfecta entre lo humano y lo espiritual, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer como personas, pero el toque divino de Dios. y no solamente es aceptar a Dios en tu corazón por aceptarlo. Cuando lo aceptas es porque le crees. Una cosa es creer en Dios. Ay, es que yo creo en Dios. Pero otra cosa es creerle. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Cuando ya le crees a Dios,
todo es posible. Porque Dios te puede decir, te amo, te amo. Ah, pues creo en Dios, pero que le creas es muy diferente. Y yo le creí que me amaba. Le creí cuando Él me dijo, aquí estoy para ti. Le creí cuando Él me dijo, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Le creí cuando Él me dijo, ¿cuándo te he fallado? ¿Por qué dudas? Le creí. Entonces, Amén. les invito a que empiecen a creerle, no nada más crean, créanle, créanle, confíen en Él, confíen en su amor, confíen en su misericordia, confíen en ese propósito por el cual hemos sido creados. Y ahí es donde nosotros empezamos a caminar con fe. Gloria a Dios. Y pues bueno, hermana, yo sé que todo este testimonio viene siempre, todo este proceso que ha llevado usted y el proceso de todos los servidores que estamos en el camino de Dios evangelizando, tiene frutos. Yo sé que ya al principio nos ha hablado un poco, pero me gustaría que nos contara precisamente de todos esos frutos, de lo que usted realiza en su parroquia, ya así bien para mostrarle a la gente qué es lo que usted hace. Bueno, pues hablando de la parte espiritual, a mí me gusta mucho el bienestar, porque el bienestar es el complemento de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Por parte de nuestra parroquia, nosotros somos coordinadores de los papás de la formación de la catequesis. Acompañamos a los papás en su formación durante todo un año. Y a nivel personal, Dios me puso en mi corazón que abriera una fundación sin fines de lucro con nombre Mujer Creadora de Vida, donde nuestra misión es acompañar a esas mujeres, ¿verdad? Que se sienten solas, que se sienten con una baja autoestima, enseñarles el camino, enseñarles que son valiosas, enseñarles que ellas pueden tener esa familia, pueden ser esa mujer que tanto anhelan, que tanto desean. Ese es desde la parte personal, ¿verdad? Y desde la parte física, yo también soy coach de salud. Me gusta igual acompañar a las personas a tener una alimentación consciente, a crear estilos de vida que sean duraderos, porque podemos decir, métete a ¿cuál es lo que llaman? Estoy a dieta. No, no, no. Estás creando un estilo de vida diferente. Es por eso que te digo que a mí me gusta mucho el tema del bienestar, porque abarca lo que nosotros complementamos, ¿verdad? Lo que nosotros somos, cuerpo, cuidar de nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios, hay que saber alimentarlo para mantenernos sanos. Mente, nuestra mente es muy poderosa, todo se lo cree, ya di mi testimonio, todo se lo cree, así es que hay que mantener una mente sana. Nosotros pues compartimos lo que es la inteligencia emocional, desde la inteligencia emocional, mantener esa mente sana, con claridad, para que nuestro espíritu pueda seguir floreciendo. Entonces, pues a grandes rasgos, eso es lo que a mí me gusta, son los temas que yo comparto desde mi expertise, todo en base a mi testimonio de vida, porque pues yo pudiera aprenderme un libro de inteligencia emocional al revés y al derecho, ¿no? Pero si no soy testimonio de lo que los libros dicen, de lo que los encuentros, los retiros dicen, pues solamente son palabras que se lleva el viento. Entonces, todo lo que yo comparto es desde mi testimonio de vida. Amén. Importante, desde el testimonio. Bueno, pues ahí está las redes sociales. Aquí está la página que se llama Mujer Creadora de Vida. Aquí me imagino que le pueden mandar mensajes, cualquier situación que ustedes necesiten, pueden seguirla. También Sí. está su Facebook personal, búsquenla así como Rocío Recendis para todas aquellas mujeres que lleguen a tener una situación difícil, pues se den ustedes cuenta que verdaderamente hay una salida. No nos vamos a cansar de decirlo a todos. Siempre va a salir, va a haber una salida y definitivamente la salida siempre va a ser Cristo.
Jesús. Así es que, hermanas que nos están viendo por ahí, que tal vez eres una persona que está con una baja autoestima, date cuenta que eres una mujer valiosa. Hermana, ¿qué le dice usted a esas mujeres? O si no, a las mujeres también en general, a todos los varones también que pueden estar llegando a pasar por una depresión o alguna situación difícil. Pues que se acerquen a buscar ayuda. En estos tiempos yo creo que lo más importante es tu salud emocional. Busca ayuda si tienes problemas en tu familia, si no te sientes entendido, no te sientes comprendido o sientes que estás lastimando tu entorno, a tus hijos, a tu esposo. Busca ayuda, no te quedes con lo que te dijeron tus papás. Muchas veces a nuestros papás tampoco les enseñaron a cómo vivir una vida sana, pero nosotros en plena conciencia y ahorita teniendo tantas herramientas, no te quedes ahí, no te quedes estancado. Busca ayuda, busca primeramente a Dios, porque Él es el que te va a dar la fortaleza. Pregúntale, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es tu misión para mí, que tú tienes para mí? Y de verdad que empieza a caminar desde ahí con esa certeza de que Dios te va acompañando cada día, de que Dios no te va a soltar de la mano aún en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, siempre Dios va contigo. Aquí estoy para apoyarte, aquí estoy para acompañarte. Y si en algo te sirve mi testimonio de vida y te sientes identificado, identificada con este testimonio, acércate, que yo en el amor de Dios te voy a brindar ese apoyo que necesitas, así como en su momento yo lo necesité. Pues que Dios los bendiga. Gracias, Jorge. Gloria a Dios, hermana. Pues muchísimas gracias una vez más por contarnos su historia, parte de su vida y sobre todo también ese gran testimonio de su hijo, de esa perseverancia, de esa espera, de esa paciencia y de ese confiar en Dios. Así es que gracias de verdad, hermana. Y pues ahí andamos, cualquier cosa, a ver si nos vemos un día por ahí en el camino. Ya sabe que aquí seguimos y continuamos. Amén. Gracias, gracias por todo. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye. Bueno, hermanos, pues ahí estuvo un testimonio más. La verdad es de que como no me voy a cansar de decirlo, de verdad, Dios no nos deja de sorprender en cada historia. Así es que si tú te identificases en esta parte, pues ahí está para que veas una vez más que sí hay una salida y que la salida siempre va a ser Cristo. Así es que, hermanos, te sigo haciendo la invitación que nos apoyes, por favor, ayúdanos a compartir este mensaje para poder llegar a más personas. Dale like, recuerda que ahora los algoritmos tienen que ver movimiento, tienen que ver comentarios, tienen que ver interacción para que Facebook lo pueda recomendar, si no nos deja ahí en el olvido, hermanos. Así es que recuerda que esto es una comunidad, esto no es que más que para demostrar a la gente que si hay una salida. Es una labor que estamos tratando de hacer, dar el testimonio, llevar la buena nueva a todas las naciones como Cristo nos lo ha pedido. Así es que, hermanos, sin más por el momento yo me despido. Recuerda que yo soy tu hermano en Cristo, Jorge Méndez, y hagamos siempre todo por amor a Dios. Bye bye.